Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios por este rato de alabanza que pudimos tener. Gracias porque cada vez podemos disfrutar más y gracias porque están por acá el día de hoy. Antes que iniciemos con la palabra de hoy, quisiera darle la bienvenida a la gente que nos está visitando por primera vez. Si nos pudieran dar sus nombres. María de la Luz y Antonio, bienvenidos. ¿Tú eres la primera vez que nos visitas también? ¿Cómo es tu nombre? Juan, bienvenido. Bueno, vamos a iniciar. Hace un par de domingos, no sé si se acuerdan, que vimos un poquito de la parte del legado. Estuvimos hablando del legado y del legado que Moisés dejó en Josué. ¿Sí se acuerdan? Bueno, hoy vamos a seguir con ese tema y vamos a seguir hablando del legado. Nada más que hoy vamos a ver algo interesante. Fue el legado que Bernabé dejó a Pablo. Y es bien interesante porque si hiciéramos aquí un pequeño quiz, un pequeño examencito, y les dijera yo y les pidiera que me hicieran una reseña de quién es Bernabé, tal vez, no iba a decir, tal vez alcance como para 5 párrafos, tal vez alcance como para 5 renglones, ¿verdad? No conocemos mucho la vida de Bernabé. Sin embargo, es una persona impresionante que, a pesar de que no tiene mucho foco en la Biblia, vamos a estudiar hoy de su vida. Y van a darse cuenta que realmente es alguien impresionante. Y si me dijeran que más o menos un poquito describiera a Bernabé. Gracias. ¿Sí saben para qué es esto? Para pasar corriente, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí al auto y nada, no prende, está apagado, está out, muerto. Y entonces esto nos sirve para que busquemos a un coche que sí tiene buena corriente, que su batería está al 100%, lo conectamos a un lado, lo conectamos al otro, inmediatamente va a prender. Eso es exactamente lo que es Bernabé. Bernabé es un iniciador de vidas, es un arrancador, potencializador de vidas. Y no solo en la vida de Pablo, hay muchas vidas que Bernabé impactó y tocó, y vamos a ver algunas ahorita, pero es interesantísimo el legado de Bernabé porque es silencioso, pero es muy poderoso. Y a él no le preocupó quedar en el anonimato, más o menos, porque les decía, si hacemos un quiz, tal vez hacemos 5 rengloncitos de quién es Bernabé. Pero lo cierto es que su vida fue de gran impacto. Vamos a ver Bernabé. Dice Hechos 4:36, vamos a estar hablando un poquito de los hechos, nos vamos a brincar allá a un pasaje de Gálatas, pero básicamente vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos. Y dice Hechos 4:36, José, era Bernabé, José se llamaba, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Esa yo creo que es como una herencia que tienen los apóstoles del mismo Jesús de estar cambiando los nombres, ¿verdad? Y ahora no serás Simón, sino que ahora serás Pedro. Ya no eres Saulo, ahora eres Pablo.
Entonces, los apóstoles, realmente Bernabé era José, era un levita de Chipre, de la isla de Chipre, y a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Y el significado de Bernabé ahí dice hijo de consolación. La verdad es que en el original, esa expresión de hijo de consolación va un poquito más allá. Eso significa también impulsador, motivador, animador, restaurador. Eso es más o menos lo que significa todo lo que significa el sobrenombre o el nombre con el que estaban llamando ahora los apóstoles a Bernabé, a José, que era Bernabé. No, al revés, Bernabé, que era José. Entonces, el hijo de consolación en el original se refiere a varias cosas, no solamente a consolación, porque cuando vemos consolación creeríamos que pudiera ser nada más que se le acercara a la gente que está en luto o algo así. No, o sea, realmente era una persona que animaba, que motivaba, que impulsaba, que restauraba. Es igual que cuando pues le dicen a Jesús que es el Hijo de Dios, pues el Hijo de Dios, todo lo que implica eso, ¿verdad? Que tenía la esencia pura de Dios. O por ejemplo, algunos que les decían los hijos del trueno, algunos de los apóstoles les decían hijos del trueno, y era precisamente por su carácter, por el carácter que tenían. Entonces los llamaban como hijos de trueno. Pero Bernabé es alguien que tiene la capacidad de ver más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Escuchen esto, Bernabé tiene realmente la capacidad de ver como ve Jesús a la gente y no como normalmente a veces la vemos por solo su fachada. Y hay varias facetas que son importantes en la vida de Bernabé y de su legado. Hay varias facetas, si quieres, adelanta, George. Y la primera de ellas que nos deja de enseñanza Bernabé es que siempre añade valor, siempre añade valor. O sea, él en todo lo que hacía en su vida siempre añadía valor a otras personas. A lo que normalmente hacía, él siempre añadía el valor. ¿Le das? En Hechos 9:26, fíjense qué interesante, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. O sea, Pablo llega a Jerusalén, y pues sabemos que era Pablo con anterioridad. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo mandaba matar, es más, Pablo tuvo injerencia, y ya lo hemos visto en una prédica anterior, en la muerte del primer mártir del Nuevo Testamento, que fue Esteban. Pablo tuvo injerencia ahí. Pablo realmente era un tipo al que los judíos no querían, lo odiaban, no lo querían. Y ahora su nueva familia, sus hermanos en Cristo, los cristianos realmente tampoco creían que su conversión fuera tan real y no lo querían. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse él con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo, no estaban convencidos de su conversión. Y esto es importante porque cuando todos los discípulos, cuando nadie quería juntarse con Pablo, por todo lo que Pablo significaba, nadie era nadie. Pero ¿qué creen? Había uno. Síguele. Dice en el 27, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé se hizo cargo de Pablo. Bernabé dijo, está bien, vente, yo veo algo diferente en ti. Veo algo diferente en ti, y se hizo cargo de Pablo. Lo tomó, lo hospedó, lo agarró hasta que lo llevó
con los apóstoles y lo involucró en el ministerio con los apóstoles. Ese es Bernabé. Bernabé tomó a Pablo y dijo, yo me la juego. Nadie le entra, pero yo me la juego. Es algo interesante porque conocemos la historia de Pablo anteriormente y, como les digo, era perseguidor de la iglesia. Era un tipo que realmente su vida giraba en torno a ir y perseguir y hacerle daño a la gente de la iglesia. Y de pronto se aparece en la iglesia diciendo, alabaré, alabaré. Nadie le creía. Pues nadie le creía. Pero Bernabé vio como Jesús lo veía a Pablo. Y sabemos que Pablo, ya se los he dicho, y para mí también Pablo es uno de los líderes de toda la historia cristiana más poderoso que ha existido. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, 13 cartas poderosas, inspiradas por Dios. Pero nadie creía en él, más que Bernabé. Y obviamente Dios, pero dentro de lo que cabe ahí, pues el que veía por él era Bernabé. Entonces, lo primero es eso, que Bernabé añadía valor, acercaba a la gente, se acercaba a la gente y era un motor iniciador de la gente porque él veía las cosas que normalmente la gente no puede ver en nosotros. Síguele, Miguel. Lo otro que Bernabé nos enseña, y aquí quiero explicar bien esto, es que es un socio del reino. Y yo creo que esto es una parte fundamental de lo que quiero transmitir en el mensaje del día de hoy. Sé un socio del reino. Sé un socio del reino. ¿Por qué? Porque cuando Bernabé empieza a hacer todo su ministerio, dicen que Bernabé era un tipo que era entendido en la palabra, dice la palabra que era profeta también, pero en Hechos 13:2, ¿me le sigues, George, un poquito? Dice Hechos 13:2, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para el trabajo que los he llamado. Espíritu Santo está haciendo un llamado. Ya habíamos visto hace unos días también, hace unos domingos atrás, de quién es el que hace el llamado, que es Dios mismo el que hace el llamado, no son los hombres los que hacen el llamado. Y Espíritu Santo llega y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo porque los tengo un trabajito. No dijo, voy a platicar con ellos, a ver qué les parece, a ver si quieren, si aceptan, si no. O sea, yo creo que Bernabé literalmente estaba en la nómina de Dios. Estaba 100% dispuesto. O sea, en ningún momento Bernabé duda de su llamado y de lo que Dios tenía para él. Y bueno, pues como había tomado a Saulo y dijo que él se hacía cargo de él, dijo, pues Pablo va conmigo. Pues eso fue lo que tenía Espíritu Santo para ellos, porque Espíritu Santo dice, aparten a Bernabé y a Saulo, porque tengo un trabajo para lo que los he llamado. Entonces, realmente tenemos un compromiso. Normalmente tenemos muchos compromisos nosotros. Y a veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Y podemos tener compromisos con nuestro trabajo, el lugar donde producimos, con la política, con el deporte, compromiso con algún hobby que tenemos, con alguna pasión, tocar un instrumento. Hay muchas cosas en las que podemos comprometernos. Pero Bernabé tenía un compromiso profundo con Cristo, con Dios, con Espíritu Santo y con su reino. Y estaba tan comprometido y entendía cómo era el asunto de ser socio del reino y socio de Dios, síguele una más, que dice, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. No tenía que hacerlo,
sin embargo, él entendía lo que significaba ser socio de Dios, que es la mejor sociedad que podemos tener, y ahorita lo vamos a ver, pero dice que vendió un terreno que poseía, llevó el dinero íntegro y lo puso a disposición de los apóstoles. Y en el capítulo 5 de Hechos, hay uno de esos pasajes o una de esas historias, como les he compartido, que a veces como que dices, pues son poco predicadas y son un poquito como medio violentas y fuertes, y a veces decimos, ay Dios. Pero termina el versículo 37 del capítulo 4 diciendo eso precisamente. Y ahí termina el capítulo. No, espérame. Y el capítulo 5, se los platico rápidamente porque no es de lo que vamos a hablar hoy, pero hay una pareja que seguramente escuchó y vio lo que Bernabé había hecho. Pues vendió un terreno, dio la lana a los apóstoles para extender reino realmente. O sea, se hizo socio de Dios. Y en el capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira. Es una historia que tal vez la han escuchado, tal vez no la voy a platicar mucho, pero se los resumo básicamente muy rápido. Ellos hacen lo mismo que Bernabé porque vieron seguramente y escucharon cómo probablemente había crecido la fama de Bernabé o algo, no sé. Y entonces hacen, según ellos, lo mismo. El tema, dale ahora sí. No, esperemos, se los leo aquí mejor. El tema es que cuando ellos hacen lo mismo, lo hacen con un corazón totalmente distinto, pero además lo hacen con algo que no era agradable. Y entonces, fíjense lo que pasa. Bernabé vimos que estaba comprometido con el reino, entendía lo que era ser socio del reino, vendió un terreno, dio el dinero a los apóstoles para extender el reino. Sin embargo, cuando Ananías y Zafira, van y hacen lo mismo, les dice, ¿por qué lo hicieron? No tenían que hacerlo, igual, le pregunta, ¿verdad? Le pregunta Pablo. Pero además, lo hicieron con un corazón incorrecto, pero además no hicieron lo correcto delante de Dios, porque según ellos habían vendido el terreno en una lana que no era real. O sea, querían como decirle a Dios, fíjate que el terreno costaba 1,000,000, pero solo lo pudimos vender en 500, entonces aquí están estos 500, ¿verdad? Cuando no era real. Y entonces le dice, tú no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y por eso les digo que es una historia de esas que no quiere uno mucho contar, porque es una historia muy, muy drástica. Porque le dice, es que tú le has mentido a Dios, no le has mentido a los hombres. Y ¡pum! Cae muerto uno y al ratito cae muerto el otro. O sea, fulminados. Porque hicieron algo que no era correcto. No estoy diciendo que cuando hagamos algo correcto Dios nos vaya a fulminar de esa manera. Por eso les digo que es una historia medio complicada. Pero después de eso, y pongo el ejemplo rápido también del buen samaritano. Dice en Hechos 11:25 que Bernabé, aparte de ser socio del reino en el talento, en el tesoro, porque ahorita les voy a comentar algo rápido que quiero hacer. Yo soy muy creedor de la 3T, no de la 4T, de la 3T. La 4T no le creo mucho, pero a la 3T sí le creo todo. Y la 3T, les voy a explicar qué es talento, tiempo y tesoro. Eso es la 3T. Nosotros debemos de entregarle a Dios el tiempo, nuestros talentos
y nuestro tesoro para podernos hacer socios de Él y operar realmente en esa sociedad. Eso significa las 3T: tiempo, talento y tesoro. Dice que, les pongo el ejemplo rápido del buen samaritano. Dice que cuando pasa el ladrón y hay un hombre y dice el ladrón: yo quiero lo que tú traes, y se lo roba, pero además con violencia, y deja al pobre hombre ahí tirado en el camino, ¿verdad? Y entonces pasan los religiosos, y dice que los religiosos pasaron como por larguito y dicen: pues no voy a compartir de lo mío con el buen samaritano, con el chavo que estaba ahí, ¿verdad? Tirado y todo. Entonces, realmente vemos que los religiosos normales pasan de larguito y dicen: no, pues ¿por qué voy a compartir lo mío si es mío, verdad? Y no voy a ceder a eso. Pero en eso pasa el héroe de la historia, que es el buen samaritano, lo ve, y ya sabemos la historia, lo toma, le cura sus heridas y le da. Y la filosofía del buen samaritano es: voy a compartirle de lo mío, porque de donde viene lo mío hay más. Porque de donde viene lo mío hay más. O sea, el buen samaritano entendía que el reino de los cielos funciona que al que da, Dios le da más. Así funciona el reino de los cielos. Y él dice: los recursos son ilimitados. Estaba claro y entendido de que de donde provenía todo lo que él tenía, había mucho más. Entonces podía compartir porque había más. Es inagotable. Y así funciona el reino de los cielos. Entonces, en Hechos 11, 25 y 26 dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Esa fue la misión que les encomendó el Espíritu Santo. Y fíjense esto, ahí viene lo del tiempo. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. O sea, ellos fueron con una misión y estuvieron todo un año entregando enseñanzas, entregando su vida en Antioquía, todo un año enseñándole a la gente. Y no escatimaron en eso. No escatimaron en eso. Síguele, George. Entonces, la otra cosa que nos enseña Bernabé de su legado es que debemos de enaltecer los dones, pero con carácter. Debemos de enaltecer los dones con carácter. Síguele una más, por favor. En Hechos 14:12 dice: a Bernabé lo llamaban Zeus, y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Pero fíjense qué interesante. Les voy a leer una partecita también de ahí, del 14:12, porque esto que está pasando ahí es precisamente porque anteriormente a eso ocurre un evento, y entonces por eso le dicen así. Dice en el 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había podido caminar, nunca había podido andar. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, una clave importante para recibir tu sanidad es tener fe, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que era donde estaban: estos son dioses bajo la semejanza de hombres, pero han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes. Zeus era el dios patrón. Entonces, vean qué interesante, o sea, ven el milagro que sucede a través de Pablo. Sin embargo, la gente reconoce que el patrón es Bernabé. O sea, reconocen
que Bernabé está sobre Pablo y le dicen Bernabé es Zeus y Pablo es Hermes, porque es el que nada más el que transmite, el discípulo, el monaguillo de Bernabé. Y entonces, después de que sucede esto, después de que le dicen esto y todo lo que le están diciendo, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien a todos. Entonces, Pablo y Bernabé escuchan que les están diciendo que son dioses. Dicen, no, espérense, nosotros somos hombres igual que ustedes, nada más que hay una diferencia. Estamos seguros de en quién estamos creyendo y por eso suceden las cosas que están sucediendo. Es importante porque tienen el carácter suficiente, por eso decían en la diapositiva anterior, hay que enaltecer los dones que Dios nos ha dado, pero con carácter. Tienes que tener el carácter suficiente para no vanagloriarte cuando suceden las cosas, porque al final de cuentas es Dios el que está haciendo las cosas a través de nosotros. Dios es el que nos está utilizando. Entonces Bernabé y Pablo tenían claro eso. Y por eso no se pusieron aquí, no, ellos con los pies en la tierra, dice que hasta rasgaron sus vestidos y le dijeron, no, espérenme, somos hombres igual que ustedes. Bernabé modela un tipo de líder un poco diferente porque es de aquellos que si lo trasladáramos a la época actual, pues Bernabé sería una persona probablemente de los que tienen pocos likes, porque no era un cuate que no le importaba mucho ser visto, sobresalir, porque estaba seguro de lo que él era y de lo que Dios le había encomendado. Sin embargo, Bernabé cometió un error, cometió algo imprudente. Síguele. Dice en Gálatas 2:13, entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Este es Pablo, que en Gálatas le está dando una regañada de aquellas a Pedro porque estaba actuando de mala manera. Y dentro de la regañada que le estaba dando a Pedro, se fue también Bernabé. Y dijo, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Y hay algo aquí bien importante y bien interesante que me vuela la tapa a los sesos con Bernabé, y es que no se registra respuesta de Bernabé. ¿A qué voy con esto? Probablemente a algunos de nosotros nos hubiera sido fácil en una situación como esa, me está hablando fuerte el monaguillo, y yo, pues tal vez le hubiera dicho, espérame Pablo, no te equivoques, si a ti nadie te quería, espérame, yo soy el que te estoy enseñando cómo vas a hablar así en frente de la gente. Tal vez algunos de nosotros hubiéramos reaccionado así. Sin embargo, Bernabé se calla y entiende lo que está sucediendo, la regañada que le está poniendo Pablo a Pedro, y que él también está cometiendo el error que está cometiendo Pedro, y está apto y atento a recibir también la corrección. Y es algo de lo más importante que tenemos nosotros como cristianos, el entender que tenemos que ser también vulnerables, sensibles y aptos para recibir corrección. Dice, en ninguna parte de la Biblia dice que Bernabé se haya opuesto a la corrección que Pablo le estaba haciendo. Entonces empezamos a ver
que Bernabé toma a Pablo, lo está enseñando, lo está liderando, lo lleva a Antioquía, lo tiene un año allá con él, le enseñan a la gente. En Antioquía es la primera vez que a los discípulos les llaman realmente cristianos, y de pronto Bernabé empieza a bajar, porque hay muchísimas citas donde precisamente la palabra cita Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, más o menos 30 y algo de veces donde dice Bernabé y Pablo, pero luego cambia y dice Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Luego hace un switch y dice uno, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo interesante de esto es que el carácter es el que potencia el talento, la humildad para reconocer cuando debes de ser corregido. Él creció y creció más Pablo en ese momento que Bernabé. Bernabé siguió apoyando en el ministerio a Pablo por mucho tiempo, por algún tiempo. Y esa es la prueba máxima de la madurez del cristiano y del ser humano. Ser sensible al movimiento de Dios. Pásale uno más. Dice que también debemos ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Dale una más, George. En Hechos 11, 23 y 24 dice, cuando él llegó y vio las evidencias, él hablando de Bernabé, cuando Bernabé llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Dice que cuando él llegó percibió lo que Espíritu Santo, lo que se estaba plasmando en ese lugar de Antioquía. Dice que vio las evidencias de la gracia de Dios. No especifica cuáles son las evidencias de la gracia de Dios, pero entenderíamos que las evidencias de la gracia de Dios son arrepentimiento, amor, que se estaban amando los unos a otros, que había un arrepentimiento genuino en esos discípulos que estaban en Antioquía. Y entonces Bernabé ve eso, es sensible, porque Bernabé tenía una sensibilidad para ver las cosas del Espíritu, como les platiqué, y ver a la gente a través de los ojos de Jesús, no a través de sus propios ojos. Y dice el 24, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Un gran número de personas aceptó al Señor por lo que ellos estaban haciendo, pero sobre todo por el ministerio de Bernabé. Entonces, es un cuate del que tal vez no hemos estudiado mucho, no se habla tanto, tal vez nos alcanzarían 5 renglones para más o menos describir, pero vean qué interesante, fue el impulsor. ¿Saben que Bernabé, después de que nadie creía en un chamaquillo que se llamaba Juan Marcos, Bernabé vio algo en Juan Marcos y lo tomó también, así como tomó a Pablo, creyó en él, lo discipuló, le enseñó. Y el tal Juan Marcos escribió un evangelio, el evangelio de San Marcos. Y nadie creía en Juan Marcos, pero Bernabé sí, Bernabé lo tomó. Y tenemos un evangelio de San Marcos. Fíjense lo importante que es, George, yo no sé si tú puedes subir la foto que te mandé. Quiero que vean algo interesante, que dice que un gran número de personas aceptó al Señor. Y aquí yo la pregunta que haría en este momento es, ¿qué tipo de personas estamos siendo? ¿Qué tipo de legado queremos transmitir a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Somos realmente un iniciador de vidas o somos un absorbedor de vidas? Vean esa foto, se parece a Mike Tyson, pero no es Mike Tyson. Dice Samuel Little. Samuel Little es el asesino en serie más
desastroso que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Dice que asesinó a más de 90 personas en serie. Pero no solo eso, él se podía acordar del momento, de la hora, del lugar donde hizo cada asesinato. Pero además tenía un poquito el don de don Ramiro y se le facilitaba mucho el dibujar. Entonces dibujaba el rostro y la cara de sus víctimas aterrorizadas cuando las iba a asesinar. Y cuando le preguntaron si él no estaba arrepentido de todo eso, su respuesta fue: no, pues ¿por qué me voy a arrepentir si Dios me hizo así? Tremendo, o sea, impresionante, o sea, algo terrible, terrible, terrible. Volvemos a la presentación un momentito. Sigue. ¿La que sigue? Ah, no, perdón. No, ahí estoy. Ah, no, perdón, más bien el otro video que te mandé, George, porfa. Quiero contraponer esto que les acabo de presentar de esta historia de Samuel Little, que es una historia obviamente negativa, para leer un poquito más, con esta pequeña historia. No sé si algunos han visto esto, es una historia de la vida real, hay una película hecha de esto. Vamos a poner este video, dura 2 minutos, no sé, 1 minuto y medio. Pónganle atención porque quiero contrarrestar y dejarles un mensaje claro de cómo debemos nosotros actuar. Here is a list of all the children. This is Vera Dumont. Now, Vera Gissing. Can we please find her name on his list? Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. So, could you stand up, please? Nicholas Winton. Nicholas Winton era un cuate joven que era corredor de bolsa británico, le iba muy bien, estaba muy cómodo, hace un viaje a Praga y entonces empieza a ver cómo estaban sufriendo los niños judíos en la época nazi. Y este cuate salvó a 669 niños del Holocausto. Muchos de ellos, eso es de la vida real, muchos de ellos estaban ahí ya de adultos. Por eso dije, si hay alguien que le deba la vida a Nicholas Winton, que se ponga de pie. Todos esos se pusieron de pie, eran algunos de los que él salvó. 669 niños salvó del Holocausto. Dice que entregó su vida para eso, arriesgó su vida para salvar a esos niños. Él nunca se perdonó porque quería haber salvado mucho más niños. Sin embargo, cuando hacen un recuento de la gente que estaba ahí y cuando hacen un recuento de sus vidas, de la descendencia, de los hijos, de la gente que él salvó, de los nietos y todo, el impacto de Nicholas Winton solamente con lo que se pudo documentar fue de más de 7,000 personas. 7,000 personas
por un acto que él hizo de valentía y de decisión de entender cuál era su propósito y cuál era su llamado. Dice que lo impactó y él le dijo: Dios, yo me voy a hacer cargo de estos niños. Dejó su comodidad en Gran Bretaña y se puso a hacer todo lo que tenía que hacer para salvar a niños. Y hay algo bien importante, porque les decía, Bernabé es una persona que precisamente detrás probablemente el anonimato, porque además dicen que Nicholas Winton no se sabía su historia real hasta que su esposa encontró unos libros con fotos de los niños que habían salvado, y entonces se enteró de la historia y la dio a conocer, y eso fue en el 80 y algo. El señor murió en el 2015 a los 106 años. Pero lo más impactante es que mucho de eso fue en el anonimato. Y es más o menos como fue la vida de nuestro amigo invitado de Bernabé. Porque vuelvo y repito, o sea, no estudiamos mucho de la vida de Bernabé. Sabemos quién es Pablo, pero no sabemos quién es Bernabé. Y realmente las 13 cartas que escribió Pablo, el Evangelio de San Marcos, muchas de las cosas se deben a el compromiso que tuvo Bernabé, aún en el anonimato, de cumplir su propósito, de entender de que él había sido puesto por Dios con un llamado específico, con un propósito de vida específico, para cumplir ese propósito en la vida de Dios, en la vida de la gente que Dios puso a su alrededor, que normalmente era gente en la que nadie creía. A Pablo nadie lo quería, a Juan Marcos nadie lo pelaba. Sin embargo, Bernabé tuvo esa capacidad de ver más allá, de ver con los ojos de Jesús a la gente, tomarlos y llevarlos y dejar y derramar un legado en ellos. Entonces, en esta serie de legado que estamos viendo, esta es la segunda ya que vimos de Moisés a Josué, ahora vemos de Bernabé a Pablo. Hay otras que les voy a compartir más adelante, pero yo lo que quiero que nos llevemos el día de hoy es que así como Bernabé impactó la vida de gente que luego, sin probablemente Bernabé saberlo, era gente que iba a impactar la vida de millones de personas. Porque si estudiamos las 13 cartas de Pablo, o sea, esas cartas de Pablo han impactado a millones de personas. Tiene un entendimiento real de lo que es el Evangelio de Jesús y de lo que es el cristianismo, Pablo, como pocos. Obviamente inspirado por Espíritu Santo, pero hay una labor importante que fue la que hizo Bernabé con Pablo. Entonces, no dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Yo les recomiendo que seamos socios de Dios, porque es la mejor sociedad que pueden tener. La 3T que les decía: tiempo, dedíquenle tiempo a Dios, usen los talentos para Dios. Chavos, ustedes son súper talentosos. Cuando su prioridad 100% sea para Dios, Dios los va a llevar a otros niveles en otras cosas. Pero que su prioridad en los talentos siempre sea para Dios, y Dios se va a encargar de lo demás. Hay cosas para ustedes impresionantes, pero cuando somos socios de Dios, Dios nos lleva a lugares inimaginables. Y por último, entendamos de que lo que tenemos económicamente, Dios es el que lo ha provisto, perdón. No nos aferremos a los tesoros, porque de donde viene eso, hay más. Y el reino de Dios opera, y se los digo por experiencia propia. Y tengo, no quiero que suene arrogante, pero tengo la autoridad espiritual y moral de pararme aquí frente a ustedes y decirles: cuando uno le cree a Dios
en los tesoros, Dios se encarga de lo demás. Porque así opera el reino de Dios. De donde viene todo, hay más. Y a los que dan más, les da más. Así opera. Es una ley, o sea, no es porque yo quiera decirles, o sea, no es porque a Dios, y como se los dije en otra prédica, no es porque a Dios le haga falta, no le hace falta nada, Él es el dueño de todo. Pero así opera su ley, su reino. Entre más tú le des tiempo, talento y tesoros a Dios, Dios te va a dar más y más y más y más. Porque de donde proviene todo, hay más. Son recursos ilimitados. Nos ponemos de pie. Hola. Quiero terminar con una canción que quiero que la escuchen. La vamos a escuchar un par de veces nada más porque quiero que ministre sus vidas, porque esto habla del verdadero amor de Dios. Como dice mi paisano Martín Valverde, que fue el que la escribió, dice que se ha cansado de decir, esto no es una canción de amor, es el amor hecho canción. Escúchenla, cierren sus ojos, no está la letra, cierren sus ojos, escúchenla y démosle la gloria a Dios. Vamos a compartirla con mucha alegría. Ya ustedes la conocen, de hecho les vamos a pedir que la canten con nosotros, tal cual nosotros. No es una canción de amor, me he cansado de explicar muy bien esto, no es una canción de amor. Es el amor que se hizo canción, eso sí. Y hoy, recordando el resucitado, quedamos claros que tiene que pasar el amor por un Viernes Santo, la día de la resurrección. Y somos tercos, cantando, gritando, diciendo que el amor, como hablaba el Francisco de Asís, el amor no es amado. El amor no es amado. Hoy ustedes, nosotros, la gente de Escolas, quedamos con esa misiva en el corazón. Gritando por todas partes. Hoy todos los que estamos acá arriesgamos, creemos, apostamos, seguimos, decimos que sí se puede. La gente sabrá, creerá, si nos ve la máscara. No tengan miedo, el amor vence el miedo, echa fuera el miedo. Donde hay amor, no hay miedo. Son palabras de Jesús que te van a llegar al corazón hoy. Son las palabras de Jesús para ti. Cuánto esperaba este momento, cuánto esperaba estuvieras aquí, cuánto esperaba que me hablaras, cuánto esperaba que vinieras a mí. Yo sabía que has venido. Sin temer porque has llorado. Yo sabía que has sufrido. Yo estaba como yo.
Yo sé bien lo que me dices, que a veces no me amas. Sé bien lo que dices, aunque nunca lo pagues. Just another can be proud. Let me receive me. Yo siento mejor amiga. Pues nadie acaba conmigo. Pues nadie acaba conmigo. Mira la cruz, ese vino es mejor. Nadie acaba conmigo. Nadie acaba pues nadie queda como yo. Porque me amo, que te amo. Nadie te su amor puro. Nadie te ama como Jesús, nadie. Y ese amor que Él derramó, como decía Martín, Martín es un compositor, cantante, él es católico, de hecho está en un congreso católico, está con Alex Campos, y él dice, la gente creerá cuando nos vean amarnos. Entonces, lo más importante es que nadie nos ama como Jesús, y nosotros debemos derramar de ese amor para poder entregar un legado a la gente que está a nuestro alrededor, impactar las vidas, ser diferentes. Y entonces la gente entenderá que somos diferentes y que hay un llamado y un propósito en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias, papá. Gracias por este día, gracias porque podemos aprender hoy de Bernabé. Gracias por la persona que fue Bernabé, por su visión, por su sensibilidad a ti, Espíritu Santo. Gracias porque fue obediente. Gracias porque entregó su vida para dejar un legado que alcanza a generaciones. Ayúdanos a entender, Señor, que eso es lo que tú quieres para nuestras vidas. Que realmente seamos vidas que transformen a las personas a través de tu amor. Que podamos entender que nuestro propósito y nuestro llamado en esta tierra es amar, amar y amar. Porque eso es lo que viniste a hacer tú, Jesús, amarnos.
Te damos muchas gracias porque podemos entender que a través de ese amor es como se manifiesta tu vida en nuestras vidas. Gracias, gracias Jesús, gracias por este día, gracias por esta semana. Bendecimos cada persona que está aquí acompañándonos. Gracias por este lugar. Te damos muchísimas gracias porque tus bendiciones y tus misericordias son nuevas cada mañana y así lo creemos y en ellas confiamos. En el nombre de Jesús, amén, amén.